que o sea, bueno, me comentaron que había ahora un práctico de ginecología, si mal no Ah, recuerdo. Entonces, por eso bueno, algunos tranquilo, no podían volver. no hay problema, no hay Ujú. problema. Lo ven después grabado y cualquier duda, por supuesto, me preguntan más. Bien, comenzamos la segunda parte, ¿cierto? Vamos a hablar ahora en esta clase de la otitis media con efusión. Ahora ya saltamos de la patología de oído externo y nos vamos al oído medio, ¿ya? Em, Vamos a hablar puntualmente de patología inflamatoria infecciosa de oído medio. Dentro de esta categoría tenemos varias alteraciones inflamatorias infecciosas del oído medio, entre ellas la meningitis bullosa, ¿cierto? Que es esta inflamación netamente del tímpano, producida por algunos virus versus el micoplasma. La otitis media aguda, ya clásica otitis infecciosa, ya mucho dolor, otorrea. La otitis media con efusión, quizás vieron alguna imagen en la clase anterior del doctor Peña, ya, pero es la patología que vamos a hablar hoy. Y en otra clase vamos a hablar también de la otitis media crónica. Entonces, un pequeño resumen de la patología inflamatoria infecciosa de oído medio. La meningitis bullosa, ¿cierto? Vamos a ver en cuanto a indemnidad de la membrana timpánica. Está indemne, o sea, no hay lesiones en la mayoría, tanto en la meningitis bullosa, en la otitis media con efusión. En la otitis media aguda podría haber una pequeña perforación que se cierra sola, ¿ya? Cuando supura esta infección aguda. Y en la otitis media crónica, por definición, no está indemne el tímpano, sino que está perforado. Líquido en el oído medio, no hay en la meningitis ni en la otitis media crónica, porque al estar perforado no hay líquido acumulado ahí. Sí, en la otitis media con efusión, que es la que vamos a ver ahora, y la otitis media aguda, que vamos a ver en la siguiente clase. Signos de congestión de la membrana timpánica, tanto en la meningitis como en la otitis media aguda, sí. En la otitis media con efusión eh, puede haber algo de inflamación de la capa más externa, que es epidérmica del tímpano, pero no una congestión en sí. Si en el conducto auditivo externo, y la otitis media crónica depende si está activa o no, ¿ya? Si está con inflamación o si está seca, seco el oído, pero siempre va a estar perforado. Además, podemos encontrar la meningitis vesículas, como vimos en la imagen anterior, eh, y vamos a diferenciar la otitis media con efusión de la otitis media aguda, en la cual sí hay signos de inflamación, a diferencia de la OME, en la cual no hay. Y la otitis media crónica se caracteriza porque hay secreción en el conducto u otorrea, ¿cierto? En el conducto auditivo externo. Entonces hoy vamos a hablar de la otitis media con efusión. Las otras patologías las vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuál es la definición de esta patología? La OME es una condición caracterizada por acumulación de líquido en el oído medio sin signos de inflamación aguda. ¿Ya? Importante esto, que no tenga signos de inflamación aguda. Ha recibido múltiples nombres a lo largo del tiempo, de una patología que se conoce hace 1000 años, ¿ya? Y ha tenido diferentes tratamientos. Se le ha conocido como otitis media serosa. También la pueden escuchar por ahí como otitis media secretora. Hay otros nombres también, glue ear, que es realmente oreja en pegamento, oreja con pegamento, que es cuando esta patología avanza mucho y la mucosidad que lleva mucho tiempo retenida se deshidrata y se vuelve muy espesa como pegamento, pero finalmente el nombre que ya por consenso se le da a esta patología es otitis media con efusión. En cuanto a la epidemiología, eh, se dice que esta es hay una palabra en inglés, un término que es occupational hazard, que significa como riesgo ocupacional, ya, de diferentes trabajos. Por ejemplo, la gente que trabaja con ruido, ¿cierto? Puede tener sordera, la gente que trabaja en la minería puede tener silicosis o EPOC, ¿cierto? Por diferentes condiciones. Esta es un riesgo ocupacional de qué? De ser niño, ¿ya? A casi todos los niños les va a dar una otitis media con efusión. Van a tener en algún punto de su vida líquido en el oído, ¿ya? Presenten o no presenten síntomas. De hecho, un trabajo que se hizo acá en Pittsburgh, se vio que 2.253 infantes se les reclutó a los 2 años y se les fue tomando, midiendo si había líquido en el oído a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses, y creo que a los 18 entre medio.
lo midieron a través de otoscopía neumática, como vimos anteriormente, y también timpanometría, ¿cierto? O impedanciometría, y vieron que a los 6 meses un 48% de estos 2.000 niños, que eran de diferentes estratos sociales, de hospital, de hospitales, de clínicas privadas, etcétera, diferentes razas y qué sé yo, vieron que tenían a los 6 meses un 48% habían presentado en alguna de estas mediciones, ¿ya? En la medición de los 6 meses un 48% habían presentado o presentaban líquido en el oído medio, al año 79% y a los 2 años 91%. De hecho, se dice que si uno va a una guardería, ¿cierto? En la cual hay menores de 2 años, en cualquier minuto podríamos encontrar más o menos un 20% de niños, ya de infantes, con líquido en el oído. ¿Ya? Entonces, prácticamente todos los niños en algún punto de su vida van a presentar esta patología. Ya luego cuando los niños van creciendo, ya por diferentes características anatómicas, van madurando entre comillas las trompas de Eustaquio, ya se hacen más competentes, la prevalencia baja bastante al 5 o 8%, más o menos un 13 o un 21% podría tener compromiso bilateral. La duración promedio de este líquido en el oído es de 17 días, según algunos trabajos, y hasta un 80% se resuelve de forma espontánea, o sea, sin hacer nada más que esperar. Ya, y de hecho hay un término que se llama watchful waiting, que es como espera atenta o estar consciente del tipo de espera que uno hace a estos pacientes, irlos controlando pero sin hacer nada. Ya, watchful waiting. ¿Y por qué 3 meses es importante este plazo? Porque hasta 3 meses se puede esperar si el paciente no presenta ningún factor de riesgo, los cuales vamos a mencionar más adelante. Se podría esperar sin ningún problema a que se resuelva sola. 80, incluso 90% según algunas otras series. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta patología? Historia familiar de otitis media aguda, ¿ya? Muchas veces la otitis media con efusión sigue, ¿ya? A una otitis media aguda. La otitis media aguda antecede a la OME, otitis media con efusión, ¿ya? Hay una infección del oído, la trompa queda inflamada, ¿cierto? Se mantiene esa inflamación y esa secreción, aunque no haya infección, se mantiene y eso se llama una OME, que es la patología que muchas veces sigue a una otitis media aguda. Grupo racial, hay algunos grupos esquimales, inuit, algunos nativos neozelandeses y o africanos que tienen ciertas características que no se sabe anatómicas que podrían hacerlos más predispuestos a tener otitis media con efusión. Edad, por supuesto, ¿cierto? Ser niño, menores de 2 años, riesgo ocupacional. Algunas malformaciones craneofaciales, ¿cierto? Síndrome de George, fisuras palatinas y otras malformaciones que van a condicionar a que nuestras trompas de Eustaquio no funcionen bien, por lo tanto no ecualicen presiones y no sea permeable este oído medio. El síndrome de Down también, ¿ya? Que es bien característico que presenten esta patología. Y algunos factores de riesgo que sí podrían ser modificables, ¿cierto? Asistencia a guarderías, el tabaquismo de los padres, ya se demostró en el trabajo anterior, uno de los dos trabajos, que a mayor número de pacientes, de personas fumadoras en el hogar, más incidencia de otitis media con efusión. Y la lactancia materna también, curiosamente. Este trabajo siguió o tomó dos muestras, dos cortes de niños, que a los 3 años hablaban bien, tenían un vocabulario más o menos de 200 palabras, 150 y 200 palabras, que es lo normal a los 3 años, versus otros que eran late talkers, ¿cierto? Que hablaban como habladores tardíos, ya que hablaban menos de 50 palabras a los 3 años, y los comparó. ¿Ya? Y descubrieron que los niños con otitis media con efusión, durante los 3 primeros años de vida, presentan un retraso del desarrollo del lenguaje expresivo, ¿cierto? Por lo tanto, tenían menos, los late talkers habían tenido más episodios de esta otitis media con efusión. El retraso de este desarrollo es recuperable, como que evolucionan más lento, pero finalmente de forma espontánea, por eso muchas veces no se hace nada con esta patología. Se encontró que lograban equipararse con el otro grupo, con la otra cohorte. Presentan sobre todo dificultad en la articulación, ya pronuncian mal algunas palabras porque las escuchan mal, ¿ya? Y esta alteración podría durar hasta 4 años una vez que se corrigiera este defecto. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una otitis media con efusión? Con historia clínica, otoscopía, acumetría, que lo vieron ayer con el doctor Peña, ¿cierto? Otoscopía reumática, que vimos los videos en la clase anterior,
una timpanometría o impedanciometría, ¿cierto? Y la audiometría finalmente. Entonces, historia clínica. La mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos, ¿ya? No van a presentar ningún síntoma. Van a estar, porque finalmente si es unilateral, van a escuchar por el otro oído y probablemente pase de forma transiente, ¿no? No se van a dar cuenta que tuvieron esta patología. Em, Puede ser, porque un niño de 2 años no te va a decir no escucho, es raro, ¿ya? Pero sí, el padre, la madre o los cuidadores van a decir que mi hijo o el niño o la niña no escucha, ¿ya? Entonces hay que ponerle mucha atención a esto, no desestimarlo, o lo que dicen los papás o los cuidadores, ¿cierto? De estos niños, que realmente si te dicen no escucha, hay que creerle e investigarlo, ¿ya? No se puede dejar pasar, porque así se pasan las patologías y se cometen errores, por no hacer una buena anamnesis, por no escuchar a los familiares, ¿ya? Por ir muy apurado, ¿ya? Que a todos nos pasa. Puede referir también taponamiento, ¿ya? Además, si ya son más grandes o en los adultos, tinnitus, ciertos ruidos que él siente y no siente el resto de la gente, o autofonía. De hecho, si hacen la prueba, ¿qué es la autofonía? El escuchar la propia voz, si hacen la prueba y se tapan un oído y hablan, eso es autofonía, ¿cierto? O sea, escuchar su propia voz dentro de su cabeza. Eso es lo que siente un paciente con un oído tapado. Y, sobre todo si es bilateral, pueden presentar alteraciones del equilibrio, ¿ya? No un vértigo probablemente tal, sino que torpeza, desequilibrio, cosas un poquito específicas, pero que sumando una con otra nos pueden ayudar a diagnosticar esta patología solamente con la historia clínica. Si hacemos una otoscopía, ¿cierto? Vamos a ver alguna de las siguientes imágenes. ¿Ya? Aquí vemos, ¿cierto? Este color nacarado, amarillento, de un líquido que es moco, ¿cierto? Más denso dentro del oído medio. Aquí incluso se ve una burbuja de aire, entonces aquí ya, viendo esto ya prácticamente tenemos más lo anterior, tenemos con un alto grado de sospecha o un alto grado de certeza el diagnóstico. Lo mismo acá, ¿ya? El tímpano está, ¿cierto? Aquí está el tímpano, el reborde timpánico. Em, el mango del martillo, ¿cierto? El humbo, la parte medial del tímpano se va a medializar, se retrae, por lo tanto se da más prominencia a esta apófisis lateral del martillo. Ya, hacia acá arriba está el martillo, por aquí el tímpano, mango del martillo, tímpano, y con este color amarillento, ¿cierto? Que es bien característico de la otitis media con efusión, al menos en las etapas iniciales. Lo mismo por acá, más claro todavía, más marcado el mango del martillo, la apófisis lateral, perdón, y acá una clara imagen hidroaérea, ¿cierto? Un nivel hidroaéreo, con el color nacarado, amarillento del tímpano. Acá ya un poquito más avanzado, vemos que se empiezan a marcar las estructuras de la pared medial, incluso por acá el promontorio prácticamente, muy medializado el humbo, ¿cierto? Retraído hacia medial, muy marcada esta apófisis lateral del martillo, ya esto es como avanzando esta patología. Ya comienzan a marcarse las estructuras acá por aquí, la apófisis larga del yunque, el mango del estribo, la superestructura, burbujas acá, ya imagen de una otitis media con efusión que ya ha ido avanzando. Me parece que esta es la misma imagen, ¿sí? Acá, más claro todavía, burbujas ya, del oído medio, ¿cierto? Muchos niveles hidroaéreos. Acá ya mucho más avanzado, un color más intenso, ¿cierto? Un amarillo más nacarado, muy marcadas las estructuras laterales del martillo. Y acá se alcanza a ver, diría yo, la apófisis larga del yunque, incluso la superestructura del estribo, ¿cierto? Porque ya está muy retraída la membrana timpánica. Esta imagen no es muy buena, pero sí es importante que ya avanzó más y empezó a adquirir un color azulado. Cuando ya está más avanzada esta patología adquiere este color. Y que probablemente si hacemos una punción de esto, va a salir un líquido muy espeso, ¿ya? Un glue ear. De ahí recibe el nombre esta patología de oído como de pegamento. La acumetría, ¿ya? No sé si alcanzaron a ver algo ayer de la acumetría. ¿Saben lo que es la acumetría? ¿Le explicó el doctor Peña ayer?
¿No? ¿Alguien sabe? Recuerdo haber leído sobre eso, doctor, pero nunca lo he hecho ni lo he visto en realidad. Ya. La acumetría, ¿cierto? Es usar este instrumento que se llama diapasón o pitchfork, del inglés, ¿cierto? Tenedor de pitch, ¿ya? O diapasón en castellano, que es realmente un tenedor de dos puntas, ya que vibra. Uno lo golpea contra un objeto duro, la mano, la mesa, lo que sea, y va vibrando. Y esto nos ayuda, junto con la historia clínica y la endoscopía, a tener un diagnóstico. De hecho, este diagnóstico lo podemos tener con un alto nivel de certeza solo con estas tres cosas: ya historia clínica, otoscopía y acumetría. La acumetría nos va a ayudar a distinguir cuando ya sospechamos una hipoacusia, si fuera una hipoacusia de transmisión, o sea, algo que impida la transmisión del sonido de la vía aérea, que ayer vieron la audiometría, eso sí sé que lo vieron, de la vía aérea, que impida su transmisión correcta hacia el oído medio e interno, ¿ya? Entonces, este tipo de hipoacusia puede ser una hipoacusia transmisiva o perceptiva, un problema a nivel del oído interno o vías auditivas. ¿Ya? Cuando es transmisiva, puede ser desde que si me pongo el dedo en el oído, me genera una hipoacusia transmisiva, ¿ya? Un tapón de cera, o una otitis media con efusión, o una otitis media aguda, cualquier cosa que impida la transmisión del sonido en oído externo o medio, y en cuyo caso hay dos pruebas que hacemos, hay más pruebas, pero las principales son dos: el RINE, ¿ya? Y el Weber, o Weber, ¿ya? El RINE es, nosotros ponemos este diapasón, lo pasamos por sobre el oído, le pedimos al paciente que nos indique cuándo deja de escuchar el sonido, y luego lo ponemos sobre la apófisis mastoides, y si sigue escuchando, se dice que es un RINE negativo, ¿ya? Por lo cual el RIN negativo significa que escucha más por vía ósea que por vía aérea, ¿ya? El positivo lo normal es que escuche mejor por vía aérea, ¿cierto? Con el diapasón pasando por su oreja. No es tan fácil explicarlo esto, pero si van al hospital lo hacemos en 5 minutos y se lo explico bien, ¿ya? Y la prueba de Weber o Weber, ponemos el diapasón en la línea media, entre medio de los ojos, en la línea media de la cabeza, y vamos a ver que lo normal es que el paciente escuche la vibración por igual en los dos lados. Si yo sospecho que el paciente escucha mal del oído izquierdo, por ejemplo acá en la imagen, ¿cierto? En la imagen de acá, el, y tengo una hipoacusia transmisiva, el Weber va a lateralizar, lo va a escuchar más fuerte el ruido del diapasón en el lado enfermo. Ahí tengo una hipoacusia transmisiva. Y en cambio, si yo sospecho que el paciente no escucha en el lado izquierdo, por la razón que sea, o él me dice no escucho en el lado izquierdo, le pongo el diapasón y él escucha más en el lado derecho, sospechamos una hipoacusia perceptiva. Ya quédense con este concepto, después lo podemos ir viendo con más detalle en las clases, o lo podemos hacer un pequeño paso práctico y le aclaro estas dudas. ¿Ya? Entonces la acumetría va a ser de esta forma. Luego podríamos hacer una otoscopía neumática. No es muy frecuente que la hagamos, pero el concepto le sirve para darse cuenta que este tímpano es móvil. Ya al meter y sacar aire con la pera de Politzer va moviéndose, tiene buena movilidad, a diferencia de este otro, como vimos en la clase anterior. Ya un tímpano rígido que no se mueve, está retraído, ¿ya? Que implica que hay líquido, ¿cierto? O algo que lo está disminuyendo su complacencia, está rígido. Ya este concepto y este video quiero que se les grabe porque les va a ayudar a entender cómo es la impedanciometría, que es algo similar. ¿Ya? Perdón, la timpanometría o impedanciometría, que es muy similar. Una impedanciometría normal va a reflejar esto. Una timpanometría normal va a reflejar esto, un tímpano que se mueve, ¿ya? Que hay movilidad de los huesos, los huesecillos que transmiten el sonido, que no hay nada ocupando la caja timpánica, ¿ya? Esto va a traducirse en una curva que se llama curva tipo A, ¿cierto? El tímpano entra y sale, ¿cierto? Entra y sale, da una curva que vamos a ver en la siguiente imagen. En cambio acá el tímpano está rígido, no se mueve, ¿ya? Y esto se grafica en una curva tipo B, que es una curva plana, ¿ya? Esto es para que les ayude a entender qué es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, timpanometría, curva tipo A, ¿cierto? Entra y sale el aire, ¿ya? O sale y entra el aire, ¿ya? Un tímpano que es complaciente, que se mueve,
¿ya? No se mueve en exceso, sino que se mueve lo justo y necesario. También hay una curva cuando se mueve en exceso y eso implica otro tipo de patología. ¿Ya? Pero la curva, creo que se queden con la curva tipo A, que es la normal, y la curva tipo B, que es la curva plana, ¿cierto? Que veíamos en la segunda imagen que el tímpano está rígido, que la caja timpánica no tiene movilidad en los huesecillos, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en la curva tipo B. Y finalmente, podemos hacer una audiometría. ¿Ya? Esta es una audiometría de un paciente mío que tiene, ayer les explicaron un poquito, yo sé que el doctor Peña les habló algo de audiometría. Esto no es tan fácil comprenderlo, pero con el tiempo van a ir aprendiéndolo. Y también podemos revisar audiometría si quieren más adelante. El oído derecho está graficado siempre en color rojo y en círculos redondos por nomenclatura, ¿cierto? Right, round, red, ¿cierto? Derecho, redondo y rojo. Right, round, red. Para que se acuerden, las tres R, ya en inglés, sí, ¿cierto? Redondo, rojo, derecho. Entonces el oído derecho de este paciente está normal. Ya todos los puntos están acá a las diferentes frecuencias. Están dentro de 0 y 20 decibeles, lo cual es normal, ¿cierto? Menor a 20 decibeles es normal. ¿Ya? Estos se promedian y dan este promedio de acá que se llama promedio tonal puro, que en general es el promedio de las frecuencias 500, 1000, 2000 y a veces pueden incluir la 4000 o la 3000. ¿Ya? Y en el oído izquierdo vemos que ya la curva no está dentro de este cuadrado más azul, ¿ya? No es menor a 20, sino que está por los 30, sí, 30, incluso 35 acá. Por lo tanto, el promedio nos da 33 la vía aérea, pero la vía ósea está por acá arriba, está en cero. Quizás si lo hubieran hecho una vía ósea al lado derecho también estaría más arriba. Lo más frecuente es que estas dos, del oído bueno con la vía aérea, del oído que está bien y la vía ósea del oído que está funcionando mal, estén más o menos iguales. Probablemente, pero como está normal la vía aérea del lado derecho, no se hace, no se grafica acá, ¿ya? Porque se asume que está normal también. En cambio, en el izquierdo sí la graficaron. Y aquí hay un gap, ¿cierto? Una brecha entre la audición por vía ósea y la audición por vía aérea. Eso implica o eso refleja que por vía aérea estoy escuchando menos, por lo tanto esta curva está más abajo, mientras menos escucho, más abajo está. Por vía aérea, en el oído izquierdo escucho menos que por vía ósea. Ya por vía ósea escucho bien, por eso está acá la vía ósea, y por vía aérea escucho mal. Esto es un gap, ¿cierto? Una brecha. Y esta es la logoaudiometría que está prácticamente normal. Entonces, ¿alguna duda respecto al diagnóstico, a los exámenes que vimos, a la acumetría o lo que sea? Está todo bastante claro, doctor. Bien, ojalá no me mientan y sea verdad. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. La otitis media con efusión, ¿cierto? En cuanto al tratamiento, es una patología que muy frecuentemente se resuelve sola. No hay que hacer nada, solamente watchful waiting, ¿cierto? Mirar y observar, controlar, no tocar, solo mirar. ¿Ya? Entonces vamos controlando a los pacientes que no tienen factores de riesgo ni una gran hipoacusia, que la podemos estudiar por diferentes formas, los podemos ir controlando cada 3, 6 meses y vamos a ver que no les afectan nada, ¿ya? Mientras no tengan factores de riesgo ni tengan sospecha de hipoacusia. Entonces todo paciente que tenga otitis media con efusión, que no presente retraso del lenguaje o dificultad del aprendizaje, debe ser observado durante al menos durante 3 meses antes de plantear cualquier intervención, ya sea derivarlo, hacer una audiometría, ¿ya? Puede ser simplemente observado. Si está creciendo bien, tiene buen lenguaje, no tiene problemas en el colegio, no hay sospecha de que tenga hipoacusia o no tiene ciertas patologías que vamos a mencionar luego, que nos hagan derivarlo antes de los 3 meses o hacer cualquier tipo de tratamiento antes de los 3 meses. No existen buenos predictores de que vaya a persistir la enfermedad. Por lo tanto, es difícil diferenciar a qué pacientes se van a beneficiar de hacer algún tratamiento antes. Entonces, nos preocupamos de que el paciente esté hablando bien, que le vaya bien en el colegio, que no tenga factores de riesgo, malformaciones craneofaciales, ceguera, otra causa de hipoacusia,
Entonces está bien, podemos estar 3 meses tranquilamente observándolo, solo mirando. El único tratamiento que nos va a servir realmente es la timpanostomía, ¿cierto? Abrir el tímpano y poner un drenaje, ¿cierto? No basta con abrirlo nomás porque eso se cierra en unas horas, sino que hay que poner un drenaje, hacer un hoyo, ¿ya? Y poner un drenaje para que se mantenga abierto y siga drenando, ya siga colando las presiones de esa trompa de Eustaquio que no funcione. Niños que tengan otitis media con efusión, más allá de 3 meses, ¿cierto? Antes vimos que era menos de 3 meses, está bien, no hacemos nada. Pero si lleva más de 3 meses y tiene una hipoacusia asociada entre 25 y 30 decibeles, más o menos la que vimos en la audiometría anterior, estos pacientes sí se van a beneficiar de una cirugía, porque estos pacientes sí van a tener alteraciones o sí pueden tener alteraciones a largo plazo en su lenguaje, ¿ya? Eh, ¿A quién más vamos a tratar con vamos a hacer este tratamiento que es la timpanostomía? Punción timpánica con colocación de drenaje transtimpánico, collera, como quieran decirle. A niños que tengan otitis media con efusión por más de 3 meses, aunque tengan una hipoacusia leve, o sea, menor a 25-30, pero que tengan problemas de lenguaje o de retraso del desarrollo, sí se van a beneficiar de una cirugía. Entonces, si está con alguna alteración de su desarrollo o tiene una hipoacusia sobre 30 decibeles, pensamos en operarlo, ¿cierto? Cuando ya lleven más de 3 meses. Hay otros tipos de tratamientos que se han probado a lo largo del tiempo y todavía se hacen, que la verdad es que no tienen mucha cabida, algunos sí, otros no, y los vamos a ver uno a uno, puntualmente estos 6 vamos a hablar. Corticoides, vía oral, ¿cierto? Podrían acelerar la resolución a 2 semanas, pero se ha visto que no tienen 2 semanas antes se podrían recuperar estos pacientes, pero considerando los tiempos, si el paciente está sano, se ha demostrado que a largo plazo no tienen mucho efecto. Antihistamínicos y descongestionantes no tienen efecto en corto, mediano y largo plazo. De hecho, los antihistamínicos podrían ser un poquito perjudiciales porque producen sequedad, deshidratan las secreciones y podrían llevarnos hacia un gluir, ¿cierto? A una secreción que va a ser mucho más espesa y probablemente incluso podrían hacerlo más mal que bien. Los antibióticos, ninguna cabida acá porque no hay una infección, aunque a pesar de que se han hecho varios trabajos cultivos del oído medio, de esta otitis media con efusiones se encuentran gérmenes, pero son gérmenes que no están provocando infección. ¿Ya? Por lo tanto, no requiere antibióticos, ¿ya? Es típico que el paciente le dio la otitis media aguda, le dieron el antibiótico y vuelve a las 3 semanas que todavía le duele. Ustedes preguntan, ¿le duele o no escucha o siente tapado? Miran la otoscopía y si ven algo como lo que vimos antes y no le duele, sino que es más taponamiento, no es necesario que sigan dándole y dándole y dándole antibióticos porque lo único que van a hacer es que le dé diarrea o algún efecto colateral y no van a ganar nada, ¿ya? Autoinsuflación, eso es taparse la nariz, cerrar la boca y soplar, ya para que se destapen las trompas de Eustaquio, no tiene ninguna cabida en esto. Homeopatía, no se ha demostrado al día de hoy por lo menos que haya algún tratamiento homeopático que ayude con esto. Y finalmente los audífonos. No tienen mucho efecto en el manejo de la otitis media con efusión, pero sí en pacientes que por alguna condición del paciente o anatómica o técnica no se pueda poner una collera, no se pueda dar tratamiento quirúrgico, se podría utilizar un audífono, pero el problema es que se vio que incluso en países más desarrollados que nuestro humilde país, eh, y que los cuales tienen mejor poder adquisitivo y el sistema en teoría al menos funciona mejor, era tal el retraso en que le dieron audífono que finalmente el paciente se recupera solo. Así que muchas veces no tiene mucha cabida, pero sí podría ayudar a disminuir el impacto del retraso del lenguaje en los pacientes en los cuales pudiéramos acceder a un audífono de forma rápida cuando no se puede dar un tratamiento quirúrgico, sea por la razón cual fuera. Entonces, ¿a quién evalúo la audición? ¿A quién le hago una audiometría? ¿A quién le hago una impedanciometría? A todo paciente que lleve 3 o más meses con otitis media con efusión, ¿ya? Se sospecha de que los cuidadores, ¿cierto? Padre, madre, cuidadores, creen que no escucha bien, independiente del tiempo de evolución. Lleve 2 semanas, 2 meses o 3 meses. Si alguien dice que no escucha, hay que creerle y hay que evaluarlo, porque puede haber otra patología o puede ser una otitis media con efusión severa, puede haber otra patología y el niño puede estar perdiendo tiempo valioso de su desarrollo del lenguaje. Ya, por supuesto, si existe retraso del desarrollo del lenguaje, independiente del tiempo que lleve, o si tiene dificultades o mal rendimiento escolar. Entonces, ¿a quién debo derivar? Eh,
también al paciente que lleva 3 o más meses y presenta hipoacusia, ¿cierto? Le hago una audiometría y tiene hipoacusia, lo derivo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que lo operemos, ¿cierto? Al otorrino. ¿A quién? Doctor, no, al que quieran. ¿Ya? Al otorrino que quieran, derivado para que lo opere y le ponga su cuellera. ¿A qué paciente además debo derivar? Que lleve 3 o más meses y no puedo evaluar la audición. No tengo audiómetro, estoy en la posta de quizás dónde. No tengo cómo evaluarlo, derívenlo. ¿Ya? Derívenlo, de una u otra forma. ¿Ya? Si existe retraso en el desarrollo del lenguaje, dificultades del aprendizaje o mal rendimiento escolar y presente hipoacusia. O si tiene estas características y no puedo evaluar la audición. A todos estos pacientes debo derivarlos. ¿Ya? Esto es lo que idealmente deben hacer, derivarlos en estos casos. Entonces, además, lo que habíamos mencionado antes, ¿cierto? A todo paciente que tenga esto, que tenga estos factores de riesgo, independiente del tiempo que lleve, tenemos que derivarlo. Otra causa de hipoacusia, ¿cierto? Antecedentes familiares de sordera, que el papá y 3 tíos son sordos, derívenlo. Ya pacientes con síndrome de Down, síndromes craneofaciales, ¿cierto? Fisura labiopalatina, palatina, síndrome de George u otras alteraciones, malformaciones o síndromes cráneo que tengan alteraciones de la morfología craneofacial, deben derivarlos, ¿cierto? Fisura palatina. Eh, Paciente con ceguera, si ya no ve y además no escucha, mala cosa, hay que derivarlo. No podemos quitarle todos los sentidos al pobre niño. Y retraso del desarrollo de otra causa. Cualquier patología que provoque retraso del desarrollo y además no escuche, estamos haciendo una zancadilla a los 2 pies. Entonces, tenemos que derivarlo. ¿Preguntas, dudas, críticas? ¿Alguna? Por mi parte, al menos no, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo claro. Perfecto, Paulina. Muy bien. Ya, si hay cualquier duda, por supuesto, de ahora en adelante, si tienen alguna crítica constructiva, espero, o preguntas o dudas, encantado que me la hagan a través del correo. Doctor Peña, les doy el correo del curso. Me pueden preguntar en el hospital. Les reitero la invitación con toda confianza. Me ubican ahí en el Hospital de Linares y si quieren rotar, hacer otoscopías, hacer cualquier tipo de paso práctico, tienen dudas, vayan nomás. Y en general, miércoles y viernes estoy en la consulta. Si algún día quieren ir a pabellón y encontramos alguna de estas cirugías y la quieren mirar también, encantado. ¿Ya? Si tienen tiempo, encantado de ayudarlos. Y vamos a seguir conversando de diferentes patologías durante este mes y medio, más o menos, que dura el curso. Espero que les podamos ayudar a entender un poco esta especialidad que, a pesar de que parece tan pequeña, es la especialidad más linda de todas porque nos da muchas posibilidades. Y además se la van a topar en toda su vida. O sea, los que sean, cuando sean médicos generales, cuando sean pediatras, internistas, siempre van a haber vértigos, otitis, rinitis, sinusitis, etcétera. Hay mucha otra patología de otorrino, se la van a encontrar en urgencias, en su práctica clínica diaria. Entonces pongan atención, ¿ya? Es algo que les va a servir mucho. Aunque sea un mes y medio, aprovechenlo, ¿ya? Entonces, bueno, sin más, ya me voy a descansar. Espero que ustedes también y buenas noches. Un placer haberles hecho esta clase y que sigamos aprendiendo durante este curso. Gracias, doctor. Que tenga una linda noche. Gracias, Gracias. doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.